Bueno, continuamos entonces con la clase de Villa Gesell. Habíamos mencionado que ese primer periodo originario de la ciudad distaba mucho de tener que ver con la consideración de Gesell como balneario turístico, como destino turístico, sino que tenía que ver con la finalidad de Carlos Gesell de obtener materia prima para el negocio familiar. Ese periodo, acá lo ponemos como fase, esa primera fase, comprende esa década que va de 1930 a 1940. Es un primer periodo bastante breve y es un periodo en el cual el negocio, la inversión de Carlos Gesell se ve completamente frustrada, ya que los pinos que él obtiene de la forestación no terminan siendo de la calidad necesaria para los muebles del negocio familiar. Esto lleva casi prácticamente a la quiebra, digamos, a la casa Gesell, ¿sí? Al emprendimiento familiar. Ahí Carlos Gesell se comienza a distanciar el padre de Carlos Gesell ya había fallecido y él comienza a distanciarse de sus hermanos porque bueno, él continuaba teniendo en la cabeza digamos esta idea extraña por así decirlo para ese momento y más después de prácticamente quebrar el negocio familiar de continuar con la forestación en la costa bonaerense, en este terreno que él había adquirido a la familia Guerrero. Entonces, a partir de la década del 40 nosotros iniciamos la segunda fase, en donde ahí sí ya va a modificarse el objetivo de Carlos Gesell y va a dejar de tener un objetivo de forestación para producción de madera para fines comerciales eh, y ya su finalidad va a ser la forestación para la construcción de una ciudad, de un destino turístico, bien, para la construcción de un balneario. Bien, él desde un primer momento la idea de Carlos Gesell, o sea, desde este momento me refiero a la idea de Carlos Gesell, quien, como hemos visto anteriormente, él conoce la ciudad de Mar del Plata, o sea, forma parte, digamos, de la, podríamos decir, clase media, media alta argentina, hijos, descendientes de inmigrantes, exitosos desde el punto de vista económico, que logran acceder a la Mar del Plata de aquellos años. Quiero decir, él conoce lo que es Mar del Plata, o sea, conoce lo que era la ciudad en ese momento de la década del 30, década del 40, y él decide construir un balneario no a imagen y semejanza de Mar del Plata, o sea, él no pretende construir una copia de Mar del Plata, más bien todo lo contrario, él pretende construir un balneario, pero que ofrezca, digamos, tranquilidad, no necesariamente arroce social, destinado a un público completamente distinto de lo que era Mar del Plata, con otro tipo de servicios, o sea, él pretende construir un balneario, pero podríamos decir no a lo contrario a Mar del Plata, pero sí bastante distinto de lo que era el modelo marplatense, por lo menos de aquellos años. Bien, esto lo voy pasando. Bien, él conoce a. Recordemos que Carlos Gesell es descendiente de Silvio Gesell, que era alemán de nacimiento, o sea, él pertenece a la colectividad, a la comunidad alemano-argentina, y por lo tanto los primeros turistas, bien, que van a comprar lotes e incluso que van a comenzar a viajar a Villa Gesell, van a ser justamente alemanes o descendientes, mejor dicho, de alemanes, austríacos, suizos, sí, centroeuropeos en general, porque justamente son las familias y son las personas a las cuales Carlos Gesell conoce bien más en proximidad. Ahí yo justo inclusive les dejé en la cita ese eslogan donde dice, bueno, va, Carlos, Villa Gesell, el balneario que se recomienda de amigo a amigo, en donde va a ser Carlos Gesell, él personalmente, quien se va a dedicar a la subdivisión de los terrenos y al ofrecimiento, la venta de esos terrenos. O sea, no es que se va a crear una estructura comercial demasiado grande, sino que va a ser él mismo personalmente desde una oficina en el centro de la ciudad de Buenos Aires quien se va a encargar de recibir a todos los potenciales compradores, de mostrarles los planos, mostrar las fotos del lugar, inclusive hasta llevarlos hasta lo que era esa naciente Villa Gesell para, bueno, justamente podemos decir, seducirlos o venderles este proyecto para la construcción, para la compra de lotes y la construcción de viviendas en este naciente pueblo en aquel entonces, bien, el naciente pueblo de Villa Gesell. Incluso el nombre original de Villa Gesell no era Villa Gesell así a secas como nosotros lo conocemos, sino que en realidad era Villa Silvio Gesell, en homenaje justamente a su padre. Bien. Fíjense que uno de los primeros, lo que está acá catalogado como uno de los primeros turistas, bien, más que turista estamos hablando en realidad uno de los primeros que compra tierra ahí para construir su vivienda, bien, va a ser Emilio Stark, quien se va a transformar no solo en el primer
turista o comprador, sino que se va a transformar también en el primer inversor en conjunto con Carlos Gesell. Bien, Carlos Gesell va a ser quien tiene la idea, digamos, quien impulsa esa idea, pero quien aporta el capital va a ser Emilio Stark a partir de la compra de ese primer terreno y la construcción de esa primera vivienda, y también le da ese impulso, digamos, más de carácter, esa beta, por así decirlo hoy, más publicitario, más comercial a la idea, justamente más poco más extraña para aquel entonces, de Carlos Gesell de hacer un balneario mucho más relajado, más vinculado con el contacto con la naturaleza, más propio para clases más de carácter juvenil, bien, en donde digamos, el disfrute de la playa no sea tanto necesariamente el ir a un balneario por, decíamos, el roce social o la posibilidad de alojarse en grandes hoteles o de visitar un casino, sino que tenía que ver más con un turismo de segunda residencia en donde los turistas visitaban Villa Gesell, pero se alojaban en sus propias viviendas o iban los fines de semana para ir construyendo o mejorando su vivienda. O sea, es un modelo de balneario totalmente distinto, por lo menos a lo que en aquel entonces era Mar del Plata. Bien. Bueno, ahí tenemos lo del cambio de nombre al Villa Silvio Gesell. Bueno, esto ya lo hemos estado conversando anteriormente. Y fíjense lo siguiente, en la propia estrategia de venta, ¿sí? Yo decía, les participa directamente, o sea, personalmente, Carlos Gesell. Incluso se dice que, yo esto creo que no lo puse acá en ningún lugar, pero se argumenta que Carlos Gesell, pensando en el tipo de público, porque él mismo no es que le vendía y le ofrecía terrenos a quien, digamos, disponía del dinero como para poder comprar o construir en Villa Gesell, sino que él se tomaba el trabajo, digamos, de realizar una investigación respecto de la persona que compraba. Él, digamos, tenía muy pensado qué tipo de perfil de comprador, de inversor y de residente quería para Villa Gesell. Tanto es así que Carlos Gesell se comenta que cuando recibía en su oficina a los potenciales interesados, a los potenciales inversores, potenciales compradores, Carlos Gesell lo que primero ofrecía a las personas al recibirlos en su oficina era un habano, o sea, un puro o un vaso de whisky. Bien, ¿por qué? Y él entendía que si la persona al momento de hacer un trato comercial aceptaba cualquiera de estas dos propuestas es porque la persona, digamos, tenía algún tipo de vicio o adicción. Entonces a la persona a la cual le aceptaba el whisky o el habano, directamente no le vendía. O sea, le continuaba con el relato, pero no le terminaba vendiendo el terreno. O sea, fíjense como que qué intrincada la idea que tenía en su cabeza Carlos Gesell, que entendía, si la persona se acercaba a hacer un trato comercial, a comprar un terreno, a informarse, y aceptaba en horas de la mañana, un día de semana en el centro de Buenos Aires, o fumar un habano o tomar whisky, es porque la persona, digamos, no iba acorde por lo menos a lo que él tenía pensado en su cabeza como habitantes y como residentes para su ciudad. Bien. Fíjese algunos de los eslogans, por así decirlo, o de las frases con las cuales se comienza a publicitar en Villa Gesell. Sí, nada mejor que una casita propia en las cercanas playas marítimas del balneario Gesell, vivir a su gusto, varía más económico, mayor amplitud y libertad. Fíjese qué distancia con respecto a lo que podría ser Mar del Plata, el balneario de la época, ¿no? Existen balnearios donde usted podrá hacer intensa vida social, pero la apacible tranquilidad de un lugar menos concurrido le resultará más beneficioso. O sea, la contraposición que ya desde el propio origen plantea Gesell frente a la ciudad de Mar del Plata. O sea, esto es un balneario, pero es en contacto con la naturaleza, en contacto con amigos, personas que uno conoce de la vida en la ciudad de Buenos Aires, en donde uno se acerca acá a construirse su propia casa para su familia, para su descendencia. Un modelo completamente, eh, digamos, innovador, por así decirlo, y hasta incluso uno puede decir raro y extraño para la época. Bien, no por nada, y supongo que varios o varias lo sabrán y lo conocerán, que Villa Gesell, sobre todo a partir de la década del 60 y 70, cuando todavía Carlos Gesell vivía en la ciudad y todavía él era, digamos, un participante muy importante en el diseño urbano y en el impulso de la ciudad. Villa Gesell fue conocido durante mucho tiempo como un balneario, por así decirlo, juvenil, un balneario de carácter hippie, por así decirlo, y eso no es producto de la casualidad, sino que es producto de la propia cabeza de Carlos Gesell, de lo que él pretendía para la ciudad de Villa Gesell. Bien. Eh,
algunas citas, mejor dicho, de algunos historiadores que se dedicaron a estudiar esto en mayor profundidad. Los primeros pobladores eran de origen europeo, como yo les comentaba. Bueno, el tipo de colectividad que allí vivía, porque tenía que ver con la colectividad en la cual justamente Carlos Gesell se movía. Bien, a los extranjeros oriundos de los países de Europa se les vende Europa del Este, se les vende gran parte de los lotes del sector norte de la ciudad. Bien, todo ese primer periodo, decíamos, va a extenderse desde la década del 40 aproximadamente hasta la década del 70. Bien, tengamos en cuenta que también Carlos Gesell, con la propia ganancia que le permite la venta de los terrenos, él se va a encargar incluso de o sea, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos que habitualmente nosotros pensamos que los abastece y los brinda, obviamente el Estado, ¿no? Municipal, provincial o nacional. Bueno, todo eso, más que el Estado, se va a encargar Carlos Gesell personalmente de financiarlo. Bien, lo que tiene que ver con la construcción de la primera sala de primeros auxilios y posteriormente primer hospital, cuartel de bomberos, policía, tendido eléctrico, apertura de las calles, todo eso lo va a financiar directamente Carlos Gesell. Esto inclusive hasta lo lleva, ya hemos visto como Carlos Gesell prácticamente funde y quiebra su empresa familiar. Bueno, lleva prácticamente a que también se funda él en términos individuales. El hecho de, con la ganancia que le genera la venta de los lotes, financiar, o sea, pagar la apertura de las calles, el adoquinado primero de algunas calles, el arenado de las calles, el ripiado, la construcción de cloacas, el abastecimiento de agua potable, todo esto lo va a financiar porque es parte también de la estrategia misma de comercialización y de seducción que tenía Carlos Gesell para vender eh, los terrenos. Bien. Eh, Fíjense que incluso, bueno, acá se cita, ¿no? Cuando se funda la cooperativa de electricidad, la cooperativa eléctrica, a partir de la década del 50 y la década del 60, como Gesell comienza a ser un destino para artistas, jóvenes, artesanos, músicos, bien, un perfil de turista radicalmente distinto a lo que era la ciudad de Mar del Plata. Ahora, hacia mediados, hacia inicios, mejor dicho, de sí, perdón, inicios, mediados de la década del 70 comienza, ya Carlos Gesell vamos a ver que fallece en el año 79, y comienza, digamos, un proceso que va a transformar a Gesell por tercera vez. Bien, hemos tenido un primer periodo del 30 al 40, que era aquel Gesell vinculado a la producción maderera, quiebra ese periodo. Entonces, del 40 al 70 tenemos este primer periodo iniciático de Gesell como un balneario de carácter juvenil, vinculado a determinadas colectividades, donde Carlos Gesell va a tener, digamos, mucha injerencia. Bien, y después de la década del 70 a la actualidad tenemos ahí una transformación de Gesell en donde lentamente, digamos, por una cuestión de edad, bueno, Carlos Gesell fallece, digamos, comienza a ser mayor, fallece y él, como que por así decirlo, desaparece de la escena política y lo que tiene que ver con el impulso a la propia ciudad de Villa Gesell, y Villa Gesell ya se transforma en un destino turístico más de carácter, por así decirlo, convencional, en donde lentamente comienza a perder, digamos, aquel patrón o aquel criterio que Gesell le quería incorporar a la ciudad. Bien, y esto cuando se da puntualmente, y nosotros lo tenemos acá en una protesta. Fíjense, incluso yo les voy a mostrar la siguiente foto, ¿sí? Ahí lo tenemos a Carlos Gesell, ¿ven? Que es claramente esta persona de barba. Fíjense, rodeado de el resto de los manifestantes, ahí jóvenes, ¿sí? Se nota claramente, hippies, así, con toda esa onda playera, que van a ser los que van a estar liderando esta movilización conocida como Geselazo. Bien, el Geselazo implica una serie de reclamos de los propios habitantes de Villa Gesell, reitero, liderados por Villa Gesell, o sea, liderados, perdón, por Carlos Gesell, ¿bien? Quienes solicitan, bien, quienes solicitan la creación de una municipalidad propia, bien, solicitan el establecimiento. Si nosotros tenemos en cuenta que hasta ese momento Villa Gesell formaba parte del partido, un partido llamado Partido General Madariaga, que todavía existe, y lo que ellos pedían era una subdivisión de ese municipio y la creación, como conocemos nosotros que existe en la actualidad, de la municipalidad de Villa Gesell. Bien, para encargarse los propios geselinos básicamente de todo lo que tiene que ver con el impulso a la ciudad. Fíjense que acá lo que dicen los carteles, ¿no? Dicen Villa Gesell rechaza zonificación arbitraria. Bien, eso que implicaba en aquel entonces. Esto es cuando todavía no existía el municipio de Gesell, existía el municipio, el partido de General Madariaga. El municipio de General Madariaga en ese momento decide una rezonificación justamente de Villa Gesell, lo cual le iba a quitar, digamos, parte de la capacidad constructiva
sobre todo para viviendas y para hoteles. Entonces los propios habitantes de Villa Gesell ven como los terrenos que habían comprado se les empiezan a desvalorizar porque allí no van a poder construir ni viviendas de segunda residencia ni establecimientos hoteleros. Entonces, fíjense, el CAR dice zonificación preventiva significa hambre, o sea, ellos ven como este plan de ordenamiento atenta contra, digamos, la línea de flotación, o sea, atenta contra el núcleo de lo que era la generación de empleo y de ganancia en Villa Gesell en esa época. Tan fuerte es el geselazo que incluso logran no solo frenar ese plan de ordenamiento urbano, o sea, esa zonificación, sino que incluso logran directamente separarse del municipio, conformar un municipio aparte y darse sus propias normas. Debemos considerar que también lo que es muy importante en esto es lo siguiente. Lo vamos a ver en otros municipios de la costa atlántica, o sea, el surgimiento, por ejemplo, del partido de la costa, el surgimiento del partido de Pinamar, bueno, el propio partido municipio de Villa Gesell, que implica lo siguiente, implica que el pago de impuestos no se destina al conjunto, ¿sí?, de esos municipios que van a ser mucho más grandes, sino que se destinan solamente a los municipios o a los partidos costeros. ¿Qué significa esto? Los impuestos generados por todo el movimiento comercial turístico de la ciudad de Villa Gesell se va a destinar a la única localidad que forma parte del partido de Villa Gesell, que es la propia Gesell. Me van siguiendo, o sea, no es que se destinan esos impuestos al resto del municipio, lo que podría ser aquel antiguo municipio partido de General Madariaga. Entonces, ¿eso qué permite? Bueno, permite que una fracción de población cuente con una mayor cantidad de dinero, producto, repito, de los ingresos impositivos y fiscales de toda la actividad económica, comercial y turística, y destinarse para la propia ciudad de Villa Gesell. Bien. Solo que permite es un fuerte crecimiento de la ciudad, un crecimiento incluso hasta de carácter desordenado, repetimos una vez más, Gesell fallece, entonces comienza un poco a perderse, por así decirlo, ese carácter de ciudad, vamos a decir, un poco más bohemia, y comienza bien lentamente a transformarse en un balneario que, si bien siempre va a manifestar, digamos, aquel origen alternativo, rebelde, más de carácter juvenil, pero ya pasa a ser una ciudad balnearia de carácter un poco más convencional. Bien, digamos, se aleja un poco del legado, o por lo menos de la idea, de la propuesta que tenía Carlos Gesell en mente. Fíjense incluso que se pone en marcha esto que se llama, que acá lo tienen, ¿sí?, como plan galopante. Bien, ese plan galopante es un plan que en realidad lo diseña el propio Carlos Gesell, bien, con la intención de poblar rápidamente, muy rápidamente, poblar la ciudad de Villa Gesell y de esa manera, digamos, ganar en presión frente al gobierno provincial. Bien. ¿Qué es lo que él ofrece en este plan galopante? Está ahí explicado en esos primeros tres cuatro renglones. Si la persona que invierte construye rápidamente, o sea, la edificación se termina ahí en un plazo de 6 meses, el precio del terreno es un 50% más barato del original. Ya de por sí Villa Gesell, digamos, sus terrenos en un momento inicial eran terrenos justamente muy económicos, porque el negocio de Gesell, de Carlos Gesell, ¿cuál es? Que la ciudad se ocupe, que la ciudad se habite, que haya personas allí viviendo, que paguen sus impuestos y que además abreven por la idea que él tenía de ciudad, y de esta manera presionar más fuerte frente al gobierno provincial para conseguir esta autonomía, o si se quiere, esta independencia municipal. Para meter aún más presión, Carlos Gesell diseña este plan galopante. Esto supone un ascenso de población muy rápido, pero también supone un crecimiento muy, digamos, poco planificado, un crecimiento muy desordenado de la ciudad. Bien, y esto es parte, digamos, de ese momento crítico, ¿sí? No quiero decir de crisis, pero sí ese momento crítico que se abre con el fallecimiento de Carlos Gesell y con la transformación de Villa Gesell en una ciudad turística como la conocemos en la actualidad. Bien, para complementar un poco esta clase, yo les voy a dejar un texto que aborda justamente el proceso de valorización turística de Villa Gesell. Todo esto lo van a tener un poquito mejor explicado, sobre todo el momento original y aquellos detalles vinculados con la geografía física eh, y natural de Villa Gesell y del lugar donde se ubica. Así que yo les pido que complementen entonces la clase, este video, digamos, tutorial que les armé, con el texto que van a encontrar también a continuación, más el PowerPoint que estamos viendo. Nos quedaría entonces para la clase que viene, nosotros vamos a tener una clase por Zoom, ya les comentaremos bien horarios y detalles con Mariana, que va a ser la última clase del cuatrimestre.
como siempre decimos, quedamos abiertos a cualquier consulta, ya sea vía mail o vía el grupo de Facebook.